no hay sentido que exista un programa para secuestrados, pero mientras haya secuestrados, pues tenemos que estarles acompañando a través de la radio para que sobrevivan, para que resistan, para que se mantengan allí hasta que regresen a la libertad. Bienvenidos nuevamente al programa Soy Caballo y tengo un invitado que me encanta porque me trae recuerdos de todas esas emociones de mi vida, de hacer cosas importantes, de conocer lo que la mayoría de las personas no conocemos por dentro, que nos tocó vivir la experiencia a través de personas como Ervin Hoyos. Bienvenido, Ervin. Muchas gracias, María Fernanda, qué gusto estar aquí. Bueno, las voces del secuestro. 2 noches, me trasnoché con vos, como decimos los caleños. Sí. 2 noches que me dejaron una huella en el alma, Ervin. Una de esas noches pude conocer un soldado que había sido sobreviviente de Patascoy, ¿te acuerdas? Creo que fue el soldado Zamborí. Zamborí tenía leishmaniasis, había salido con leishmaniasis, le estaban haciendo tratamiento. Venía de la toma de Patascoy. Nos contó cómo estando secuestrado cuando dieron la orden de matarlo, se fugó, le dispararon y logró huir, o sea, conservaba sus habilidades para poder sobrevivir. Me acuerdo mucho de él, pero también me acuerdo de unas llamadas telefónicas por la noche, Ervin, y le voy a contar esta infidencia. Llamaba a una señora que estaba casada con un señor alemán que llevaba años. La esposa de Rolf Sommerfeld murió hace poco. Bueno, Rolf murió hace... tiempo después, por lo menos año y medio después, escuché que finalmente lo habían liberado, después de pagar muchísimas veces. O sea que duró casi 8 años en libertad. Él estuvo, sí, más o menos unos 8 años. Él desarrolló en cautiverio una gastritis aguda y llegó a la libertad a tratársela, pero no fue posible. Duró luchando por su vida y podemos decir que las secuelas del secuestro se lo llevaron. Qué horror lo que hemos tenido que padecer en Colombia y todavía hay quienes justifican la barbarie, Ervin. De las cosas que están ocurriendo ahora es que el país perdió la memoria, no se acuerdan de ese horror que vivieron 24.000 familias que pasaron por el programa con igual número de casos. De esos 24.000, más o menos 19.800, casi 20.000 regresaron a la libertad. Los otros 4.000 nunca dieron razón de ellos. Los desaparecieron del estatus de secuestrados, en la lista de secuestrados, y ni la guerrilla, ni el gobierno, ni nadie quiso un día hablar con ellos porque los secuestrados se volvieron el estorbo para el país. En donde quiera que estuviésemos con los secuestrados y las familias se cerraban las puertas porque ya eran un estorbo, ya estar secuestrado, ser amigo de una persona secuestrada era como casi que un karma. Entonces llegó a tener un nivel de estigmatización que romper ese muro de indiferencia solo se logró a través del programa, que fue cuando el programa empieza a unir a todas las familias desde todo el país y se hicieron las primeras marchas, las primeras movilizaciones contra el secuestro. Luego, yo soy aficionado a las motos de alto cilindraje, se me ocurrió hacer una caravana en moto por los secuestrados, pues funcionó y movimos el país 5 veces, recorriendo 3.800, 4.000 kilómetros, dándole la vuelta a Colombia entera para exigir que liberaran a los secuestrados. Ir de pueblo en pueblo con las fotos de todos ellos, las familias en buses, recorriendo Colombia. Y luego nos fuimos hasta Roma y nos recibió el Papa. Pasamos por todos los países de Europa, fuimos al Parlamento Europeo, nos recibió el Papa Benedicto XVI, exigiendo que el Papa intercediera para que liberaran a los secuestrados, y de eso el país se olvidó. La gente ahora pasamos a tener una inversión de valores. Yo creo que todo ese fenómeno ha sido precisamente el nivel de penetración de la criminalidad sobre distintas esferas políticas, judiciales, educativas, dentro de esta sociedad y terminó permeándolo todo. Y ahí es lo que yo recojo del concepto del filósofo Olavo de Carvalho de inversión revolucionaria. Lo bueno se vuelve malo. Ellos nos rotulan de victimarios cuando los victimarios son ellos. Ellos son los que aman la paz, nosotros la guerra. Todo es invertido porque es diabólico.
es perverso. Siempre que hay un señalamiento, es lo que ellos son, pero de lo que ellos son, rotulan a su contradictor. Y eso es una fórmula, Ervin. Sí, la teoría está enmarcada en torno a desaparecer la opinión del adversario, a la desacreditación, hasta sembrar incluso el odio en la opinión del adversario. Entonces, cuando se toma el dolor de las víctimas y lo utilizan para justificar su acción criminal, o sea, ¿a quién se le va a ocurrir que fue legítimo haber tomado niñas, reclutarlas, violarlas sexualmente, luego cogerlas, amarrarlas a un árbol, hacerles un aborto forzado o castigarlas, fusilarlas? A un juicio revolucionario, una niñita que se comió una panela o se le perdió algo. Absurdas, y las justifican. Y lo peor es que lo dicen a boca llena de que eso era normal hacerlo. Y encuentran quien los defienda en los medios. ¿Cómo aparece, por ejemplo, Timochenko en los medios diciendo que es que era normal violar a las niñas en el campo porque es que ellas a los 10 años ya iniciaban la vida sexual? O sea, eso no le cabe a nadie en la cabeza, cuando el uso de un menor bajo cualquier circunstancia ya es un abuso, así el menor acepte o el menor quiere, es un abuso. Es una violación, y más en el conflicto armado, es un crimen de lesa humanidad, no tiene concesiones, no puede tener perdón. Lo increíble y lo curioso, Ervin, es que nos llevaron con toda una narrativa donde le limpiaron la cara a los criminales, escondieron a las víctimas, sacaron víctimas de otros grupos ilegales para invisibilizar a las víctimas de las FARC, y cuando esto les empezó a funcionar, de repente aparecieron unas niñitas que se llaman de la Corporación Rosa Blanca, y veo que esa motivación que sientes de defender los niños de todas estas barbaridades y agresiones sexuales que recibieron, sexuales, psicológicas, morales, pues son hoy en día parte de esa causa que manejas. Cuéntame cómo nace Rosa Blanca. Entonces, haciendo yo un trabajo periodístico con muchos desmovilizados, cuando llegaban niñas me contaban la historia, y por lo general siempre narraban que han sido reclutadas teniendo 9, 10, 11 años, el hecho siguiente violadas, y cuando quedaban embarazadas las sometían a aborto forzado, a muchas las habían fusilado. Y cuando se produce una desmovilización importante que hay, yo tengo contacto con todas ellas, luego viene el proceso de paz, salen algunas de las cárceles y empiezan también a contar sus historias. Yo dije, aquí hay algo que el país no ha descubierto, y es el horror, la criminalidad de los delitos sexuales. Yo le dije a una de ellas, le dije, ustedes deben organizarse, organícense, yo las apoyo, yo les respaldo, ¿qué toca hacer? Pero organícense ustedes, tienen que crear una organización, una institución jurídica para que ustedes se defiendan. Inmediatamente en el programa de radio, en Las Voces del Secuestro, yo anuncié eso. Pues aparecieron abogados, apareció gente voluntaria que no cobra un céntimo porque no tiene la corporación recursos. Se hace la corporación, una abogada dona su tiempo, porque la corporación no tiene una moneda para nada, entonces donan su tiempo y ella las acompaña a estas niñas. La corporación creó un equipo que hace una verificación desde el año que ingresaron, se verifica quiénes fueron sus mandos, quiénes la conocieron, se verifica con los que la conocieron, la línea de mando, quién la reclutó, todo. Cuando la niña llega a la corporación la recibe ya con una verificación plena y absoluta de saber qué es, y qué estuvo, y lo que le pasó. Por eso ya la corporación tiene más o menos 1.200 niñas vinculadas. Hay otro tanto esperando a ser parte de la corporación, pero la corporación, como no tiene ningún tipo de recursos, pues se trabaja con las uñas. Para concluir, Ervin, uno escucha a quienes dicen, es que si hacen esas modificaciones a los acuerdos, con una de las objeciones que es el tema de delitos sexuales, que no entren a la JEP, van a hacer trizas el acuerdo, y resulta que el valor civil de niñas a las que les destruyeron su vida, finalmente va a terminar salvando toda una sociedad.
Mire, las FARC en 50 años construyeron un gran imperio de mafia, de droga, de terror, de horror, de secuestro. Y ese imperio que construyeron lo van a destrozar unas niñas sin disparar un tiro, con sus cuerpos, porque sus cuerpos hablan por sí solos. Y ellas van a tumbar ese imperio de terror que crearon las FARC durante 50 años. Muchas gracias, Ervin. Espero que ustedes hayan escuchado atentamente todas estas historias de vida de uno más de estos héroes que cambian la historia de Colombia. Lo felicito por su valor civil. Ervin, ¿de dónde es? ¿Dónde nació? Yo tengo origen paisa, pero nací en el Huila, macizo colombiano, zona inhóspita, selvática, donde había que ir a pescar en vez de ir al supermercado, donde había que ir a cazar en vez de ir a traer carne. Supervivencia. Supervivencia plena y pura y dura, y eso me enseñó a enfrentar la vida, a no tenerle temor a nada y a desafiar los retos. Bueno, muchas gracias, Ervin. Muchas gracias, María Fernanda.